Hola, mi nombre es Zaira Sánchez Orozco y este día hablaré sobre el tema de acciones contra la corrupción. A lo largo de nuestra historia, nos hemos dado cuenta que los ciudadanos siempre nos hemos regido por instituciones u organismos públicos que dependen de la misma sociedad civil para el buen funcionamiento de la misma, para consolidar un Estado de Derecho, que no es otra cosa más que garantizar el orden público y el bien común. La historia de la lucha contra la corrupción ha ido evolucionando conforme a nosotros como sociedad. Porque si bien recordamos desde la antigua Grecia con Aristóteles, nos decía que los ciudadanos tenemos la facultad de poder ejercer en los puestos públicos, que no es otra cosa más que resaltar la soberanía popular, que significa trabajar para el pueblo. Asimismo, la ideología ha ido cambiando a través de los años, con la legitimidad de los gobiernos, es decir, ya no tenía que basarse en cuestiones religiosas, costumbres arraigadas o únicamente en la lucha con mantener el poder. Sin embargo, todo el siglo XX tuvimos que atravesar varias posturas autoritaristas, como lo fue Hitler en Alemania, Franco en España, Stalin en la URSS. Después de varias guerras bien recalcadas por la historia, nos dejó una gran enseñanza, el surgir de los derechos humanos. Por primera vez surgió un movimiento internacional que no dependía de ningún Estado, el cual resaltaría la vida, la libertad y el interés ciudadano, donde las personas empezaban a involucrarse en la lucha por un buen gobierno, en la lucha contra la corrupción, empezaban a pedir la rendición de cuentas y exigir la transparencia en la administración pública. ¿Por qué? Porque el ciudadano debe de contener una amplia esfera de cualidades que se van a reflejar en una buena ética política, que no es otra cosa más que ser justa, equitativa, democrática, con integridad y con el buen funcionamiento de los organismos gubernamentales. Pero empecemos por definir qué es la corrupción, que básicamente la fijaremos desde este abuso que se da dentro de la función pública para obtener un beneficio propio o de un grupo minoritario. Pero ¿qué parte se fragmenta dentro de la misma? Y a un punto de vista personal es la confianza, porque un ciudadano, al ser electo democráticamente, se le da la confianza, el pueblo cede para que realice la tarea designada. Pero hay que diferenciar dos grandes aspectos dentro de la corrupción. Uno, que es la corrupción endémica, que esta se deriva de aspectos culturales, un hábito arraigado como costumbre, pasado de generación en generación, que es la más imposible de erradicar. Desafortunadamente, es la que tenemos en México. Un país que ya no depende de un partido político o de alguna práctica que se suele dar dentro de la función pública, sino es una cuestión diaria del día a día. Y por otra parte tenemos la corrupción episódica, que como su nombre bien lo indica es momentánea o circunstancial, y esta suele ser superada con el paso del tiempo. El Banco Mundial ha determinado que la corrupción siempre es una oferta y demanda, es decir, siempre hay una parte que ofrece y otra que recibe. Basada en investigaciones de economistas, normalmente es más factible que esta se dé en países o estados de bajo y mediano ingreso. Es por eso que la importancia de la lucha anticorrupción ha creado organismos internacionales, como lo es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que propone dentro de sus medidas precautorias ante la lucha contra esta actividad, primordialmente invertir en la capacitación y educación de los funcionarios públicos sobre las bases éticas y morales que desempeñará dentro de su misma administración, así como la implementación de sistemas de contratación y convocatoria para que los funcionarios públicos puedan acceder a esta mediante méritos y aptitudes. Otra medida que debe ser obligatoria para todos los estados democráticos debe ser la declaración patrimonial de los funcionarios públicos por periodos constantes y cortos, dándole publicidad a la misma. De esta manera podemos verificar si hubo algún enriquecimiento ilícito por parte del mismo. Es importante mencionar que debe existir una protección por parte del Estado o de los mismos organismos no gubernamentales de justamente las personas que van a denunciar estas actividades, porque a veces suelen tener represalias, amenazas políticas o patrimoniales.